Listo, estamos ingresando, por favor, esperemos un minutito hasta que el resto de compañeros se sigan integrando. Ya, hasta que se sigan conectando sus compañeros. Dentro de su módulo tenemos todo este resumen que ya hemos hecho, las propiedades de las gráficas, y vamos a empezar a resolver este tipo de ejercicios que dice cambie las siguientes ecuaciones a la forma logarítmica. Entonces quería indicarles la parte de la tarea. Todos esos vamos a resolver. ¿De qué página es licenciado? Porque estoy medio perdido. Perdón, no le escucho bien. Disculpe, ¿de qué página es? Actividad Esto se 7. encuentra en la página 62, está, por favor. Estos son los ejercicios de la tarea. Actividad 7 dice, escriba las siguientes igualdades en forma logarítmica y tenemos 5 ejercicios. Ya vamos a resolver algunos de aquí. Luego menciona escribir las siguientes igualdades en forma exponencial. Tenemos 4 ejercicios. Calcule el logaritmo. Hay 4 ejercicios también. Y de ahí nos saltamos a la siguiente página. Esto de las gráficas no lo vamos a hacer. Nos vamos a aplicación de las propiedades. Aplique las propiedades de los logaritmos y estamos mandando a hacer estos 3 literales que tiene aquí. En función a eso, vamos nosotros en este momento a ir realizando algunos ejercicios. Ya veamos si es que ya podemos escribir. No me acuerdo en qué número de ejercicio nos quedamos. Creo que era 5, 6, 7. Veamos, si es que 7 le ponemos. Hasta que se pueda, El 7 Licen. el 7 toca. El 7 ya hizo. Ah, ya, entonces nos toca el 8. Gracias. Ya veamos si es que puedo escribir ya. Vamos a ponerle el logaritmo y quiero trabajar con una raíz. La raíz cuadrada, o pongamos la raíz cúbica de 125. Ya, este es el ejercicio. Se sobreentiende, como yo le decía, que cuando no nos pone ninguna base, aquí va a estar el numerito 10. Casi eso nunca le pone. Pero si es otra base, ahí sí va a estar logaritmo de base 5, de base 4, de base 8. Pero si no está, usted deberá sobreentender que es base 10. Lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios es convertirle esta raíz en un exponente fraccionario. Me queda que el logaritmo de 125 elevado a la 1 sobre 3. Entonces, en vez de tener raíz cúbica de 125, es lo mismo tener 125 elevado a la 1 sobre 3. El denominador de la fracción nos indica el índice de la raíz. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad de potencia. Este exponente se antepone 1/3 logaritmo
de 125. Acá, logaritmo. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 125? Vendría a ser 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Cuánto salía el logaritmo de 5? Logaritmo de 5 es 0,69. Si trabajamos con más cifras decimales, 0,69897. O sea, aquí usted está en libertad de trabajar con 2, con 3, con 4, con 5 cifras decimales. Ahora he escogido 5 cifras decimales. ¿Cómo trabajamos aquí? Primero vamos a poner en la calculadora logaritmo de 125. Log 125 le ponemos igual y eso le dividimos para 3 en vista de que el 3 se encuentra como denominador. ¿Cuál es el resultado que me salió? Si usted puede comprobar, 0,69897. Es decir, se sigue manteniendo la misma respuesta. Ahora sí, iniciamos resolviendo los ejercicios que se encuentran en la página 58 de su módulo. Dice, cambie las siguientes ecuaciones. Pongámosle aquí una liñita de separación. Listo. Viene la orden. Cambie las siguientes ecuaciones. Licenciado, una consulta. Nosotros en el módulo solo tenemos hasta la unidad número 3. Y la Solo hasta página la que usted unidad nos 3. está diciendo no coincide con el módulo. Sí, hay, compañero. Estoy recién en la unidad 2 yo. La unidad 2 estamos en la Ah, página 58. Revisarle bien o puede ser que tal vez el documento no es aunque no, en todos está lo mismo en la plataforma. ¿Usted tiene el documento digital o si tiene impreso? el impreso. Entonces ya me voy a descargar el digital, creo yo, que ahí está la otra parte Eso, del correcto, libro. ahí debe estar completo, ya. Ok, Ya, listo. tal vez le Esa faltó era mi imprimir consulta. nada más. Ya, Ya decía, gracias, cambie licenciado. las siguientes ecuaciones a la forma logarítmica. A la forma logarítmica. Ejercicio número 1. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Ya. Esto es conocido por ustedes. 3 al cuadrado es 9. Sí, 3 por 3, 9 está bien. Es una expresión que se encuentra en su notación exponencial. Notación exponencial. Y la vamos a convertir en la notación logarítmica. Es que no me permite escribir bien, pero por ser primer ejemplo quiero poner toda la palabra para que se acuerde. Notación logarítmica. Después ya voy a sintetizar. Logarítmica.
Ya. Primero, nosotros debemos de una de las propiedades que teníamos, donde hablaba notación de forma logarítmica a la forma exponencial. Esto es lo que debe tener claro usted. El logaritmo, voy a ponerle aquí la propiedad. El logaritmo de base a de n, esto es igual a x. Le convertimos en notación logarítmica a elevado a la x es igual a n. Pero aquí salió unido. Es igual a n. Este primero está en notación logarítmica. Así pongamos, notación logarítmica, y este segundo está en notación exponencial. La base del logaritmo se convierte en base de la función exponencial, y eso lo elevamos al resultado x y lo igualamos al argumento. Entonces, ahora, de esta función exponencial le voy a convertir la notación logarítmica. Entonces, primero pongo logaritmo. Este a representa la base de la función exponencial. En nuestro caso, ¿quién representa la base? El 3. Y ese le ponemos como base al logaritmo. Logaritmo de base 3 hasta ahí. ¿Cuál es n? ¿Qué representa n en nuestro caso? Vendría a ser el resultado, y esto es igual al exponente 2. Entonces tenemos logaritmo de base 3 de 9, esto es igual a 2. Si quiero de aquí regresar a lo anterior, 3 al cuadrado, ahí tenemos, es igual a 9. Eso es todo lo que usted tiene que hacer en la tarea. De estos hay 5 ejercicios, vamos a hacer unos cuantos más. Número 2. Abre un paréntesis, un medio. Cierro el paréntesis elevado a la menos 2. Y esto es igual a 4. Un medio. Cierro. Ucha, que irás. Ya. Un medio. Entonces ponemos, cambiemos de color para que identifiquemos. Esta expresión está dado en notación exponencial. La vamos a convertir en este momento en notación logarítmica. Sería el logaritmo. ¿Cuál es la base de esta notación exponencial? Un medio. Y eso pasa a ser la base del logaritmo. Un medio, su resultado 4, y esto es igual al exponente menos 2. Ya está convertido en notación logarítmica. Voy ahora a resolver uno del deber. Si es que alguien tiene por si acaso ahí el módulo, son 5 ejercicios en la página 62, actividad 7. De los 5 ejercicios, usted me puede indicar cuál de ellos hago. O yo escojo, hagámosle el último. A veces dicen que el último es el más difícil. Número 5. Este es del deber, por favor. 3 elevado a la x menos 1. Esto es igual a 27. Ya, ese es el ejercicio que nos está pidiendo que transformemos a la notación logarítmica. Está dado en la notación exponencial. En este momento le voy a convertir en la notación logarítmica. Entonces pongo logaritmo.
¿Cuál es la base de esta notación exponencial? 3 pasa a ser la base del logaritmo. Logaritmo de base 3. ¿Cuál es el resultado? 27. Y esto lo igualamos a todo el exponente, x menos 1. Ya está convertido en notación logarítmica. 1 del deber. Por favor, realice la captura correspondiente. Y ahora paso a hacer lo contrario. De la notación logarítmica, convertirle en notación exponencial. La orden dice ahora lo siguiente. Cambie las siguientes ecuaciones a la forma exponencial. Logaritmo de base 2 de 16 es igual a 4. Entonces, esta ecuación está dada en notación logarítmica y la voy a cambiar a notación exponencial. Entonces, esto ya resulta más fácil. ¿Cuál es la base de nuestro logaritmo? 2. Y eso lo elevo al resultado, 4. Y lo igualamos al argumento 16. Y ahí usted puede comprobar. 2 a la cuarta da 16. Sí, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Resuelto el ejercicio. Número 2. Logaritmo de base 7. 1 sobre 343. Ese es el argumento. El resultado menos 3. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Simplemente va a mencionar que esto está escrito en la notación logarítmica y lo vamos a cambiar a la notación exponencial. Sería 7, que es la base del logaritmo, elevo a la menos 3 y esto lo igualamos a todo el resultado del argumento. 1 sobre 343. Si quiere comprobar, tendría que decir, este 7 a la menos 3 es 1 sobre 7 al cubo. Y 7 por 7, 49, 49 por 3, 49, perdón, por 7, 343. Y estaría resuelto ese segundo ejercicio. Voy ahora a hacer uno del deber. En el deber tiene 4 ejercicios. No sé si alguien ya está ahí, me puede decir qué ejercicio hago. En la página 62. 4, Lice, por favor. El 4, Lice. Ya, entonces, logaritmo de base 125 de 25, esto es igual a 2/3. Ese es el ejercicio 4. Entonces le vamos a convertir de notación logarítmica a notación exponencial. ¿Qué hacemos? La base del logaritmo, que es 125, lo elevamos al resultado. Déjeme solo aclarar bien este 125. Ya pongo 125. Lo elevamos a la 2/3 como exponente. Y esto tiene que ser igual al argumento 25. Y está convertido de notación logarítmica a notación exponencial. Siguiente orden, por favor.
Aplique las propiedades de los logaritmos. Anotamos esa orden. Aplique las propiedades de los logaritmos. Primer ejercicio. Logaritmo de base b. En el numerador 8xy a la cuarta. 8xy a la cuarta dividido para 7m. Igual. Si tal vez le puedo poner todo el argumento dentro de un paréntesis, mejor para no equivocarme. Tenemos el logaritmo de una división. Esta división se convierte en una resta, en una diferencia. Logaritmo de base b del numerador, que es 8xy a la cuarta, menos el logaritmo de base b del denominador 7m. Entonces, la primera propiedad que apliqué fue de una división. Se transforma en resta. Esto es igual. Dentro del argumento tenemos tres factores. Este es uno, este es otro y el y a la cuarta un tercero. El logaritmo de un producto se transforma en suma. Logaritmo de base b de 8 más el logaritmo de base b de x, que es el segundo factor, más el logaritmo de base b de y a la cuarta. Entonces se convirtió en 3 logaritmos porque hay 3 factores, menos. Como empieza con menos, le tengo que abrir un paréntesis. Y ahora sí aplicar el logaritmo de un producto nuevamente. Logaritmo de base b del primer factor, que es 7, más el logaritmo de base b del segundo factor, que es m. Esto va a ser igual. Se mantiene, no podemos hacer nada. Logaritmo de base b de 8 más el logaritmo de base b de x más, y aquí tengo para aplicar otra propiedad, el logaritmo de una potencia. Este exponente se antepone, el 4. Y ahí sí, logaritmo de base b de y. Logaritmo de base b de y. Destruyo el paréntesis, menos por más me da menos. Logaritmo de base b de 7, menos por más me da menos. Logaritmo de base b de m. Y ahí quedaría el ejercicio resuelto aplicando sus propiedades. Voy en este momento a escoger uno de la tarea. Tenga la bondad de, yo creo que aquí mismo antes de que haga la captura, pongámosle ejercicio 2. Ya, voy a hacer el último, que es el literal C, logaritmo de base 5 en el numerador 9x y en el denominador 5 raíz de xy. Igual. Ya. Entonces siempre a mí me gusta agrupar para que no haya confusión y saber que todo el paréntesis es el argumento. Nuevamente tenemos el logaritmo de una división. Logaritmo de base 5 del numerador 9x menos el logaritmo de base 5 del denominador. ¿Cuál es el denominador?
5. Y de una vez voy a convertirle esta raíz en exponente XY elevado a la 1/2. En exponente fraccionario. Como ya ocupé el paréntesis adentro, afuera le vamos a poner un corchete para que se identifique mejor la operación. Repito entonces. Logaritmo de base 5 del numerador 9x menos logaritmo de base 5 del denominador. Solo que en vez de poner XY como raíz, le estoy poniendo con exponente fraccionario. Esto es igual. Ahora tenemos el logaritmo de un producto. Se transforma en suma. Logaritmo de base 5 de 9 más el logaritmo de base 5 de x. Ya está la primera parte. Menos, y nos toca abrir un paréntesis. Logaritmo de base 5 de 5, que es el primer factor, el de aquí, por, aquí es por, ¿no? Se convierte en suma más el logaritmo de base 5 de XY elevado a la 1/2. Esto va a ser igual. Logaritmo de base 5 de 5, no hay nada que hacer, se mantiene. De base 5 de 9, perdón, más logaritmo de base 5 de x menos, acuérdese que el logaritmo de la base vale 1, ya puedo cambiarle, menos por más me da menos. Aquí es 1/2. Entonces, este exponente se antepondría 1/2 logaritmo de base 5 de x por y. Y si queremos hacer otro pasito, aquí tenemos el logaritmo de un producto. Esta primera parte se mantendría lo mismo, esto de aquí también lo mismo y esto de aquí lo mismo. Pero aquí me quedaría menos 1/2 logaritmo de base 5 de x más, a ver, déjeme borrar bien esto, el espacio fue muy reducido y pongámosle bien porque no se divisa. Ya, aquí teníamos logaritmo de base 5. Ya, voy a hacer lo más pequeño posible para que pueda usted visualizar aquí. Ya, esto es igual. Este primero se mantiene. Logaritmo de base 5 de 9 más, aquí también se mantiene, logaritmo de base 5 de x menos 1, y aquí viene el cambio, menos 1/2 logaritmo de base 5 de x, y aquí sería más, pero como está precedido de un negativo y por el espacio de una vez le pongo, menos 1/2 logaritmo de base 5 de y, que es el segundo factor. Ahí. Por favor, realice la captura correspondiente. Y vamos a la última parte. Cómo calcular el logaritmo. Paso a la siguiente página. La orden, en cambio, para este tipo de ejercicios dice, calcule el logaritmo, nada más. Calcule el logaritmo.
Primer ejercicio. Logaritmo de base 9 de 1 sobre 27 es igual. Entonces vamos a ir aplicando las propiedades para poder encontrar el resultado. Logaritmo. Este 9 yo puedo descomponerle en 3 por 2. Perdón, 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9. Abro el paréntesis, 1 sobre este 27 puedo descomponer en 3 elevado al cubo. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces solo hice la descomposición del 9, 3 al cuadrado y del 27, 3 al cubo. Esto es igual. Logaritmo de 3 elevado al cuadrado. Este denominador le vamos a subir al numerador. 3 elevado a la menos 3. Entonces aquí estuvo como denominador. Si le subo al numerador, el exponente, como es positivo, se hace negativo. Y aquí aplico la última propiedad que les di. Como el argumento tiene un exponente, ese exponente pasa a ser el numerador. Y la base también tiene un exponente, ese pasa a ser el denominador. Menos 3 dividido para 2. Y lo que me sobró es logaritmo de base 3 de 3. ¿Qué me permite esto? Que decir que el logaritmo de la base vale 1. Logaritmo de base 3 de 3 vale 1. Quedándome como respuesta menos 3 medios por 1, 3 medios. Vamos ahora a revisar algún ejercicio de la tarea. En la parte que dice calcule el logaritmo. Ya, voy con el segundo ejercicio. Logaritmo de base 4 de 256 es igual. Si usted tiene una calculadora, podría ya sacar este resultado. Una de las opciones sería convertir en una misma base. Entonces, logaritmo de base 10 de 256 dividido para el logaritmo de base 10 de 4. Y esto es igual. Entonces vamos a poner nosotros en nuestra calculadora logaritmo de 256 igual, y eso le divide para el logaritmo de 4. ¿Cuál es la respuesta? Aquí me sale 4. Pero ¿qué pasa si yo no dispongo de una calculadora? Vamos a resolver con las propiedades de otra manera. No siempre está a nuestra disposición una calculadora. Entonces copio el ejercicio que es el logaritmo de 4 o de base 4 de 256 va a ser igual. Logaritmo. ¿Cómo puedo descomponer el 4? 4 puedo descomponer en 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4. ¿Y cómo puedo descomponer el 256? 256 sería 2 elevado. Veamos, 256. La mitad. 1, llevo 2, 1, 8. La mitad de 12, 6 de 8, 4. La mitad, 3, 2. La mitad, 1, 6. La mitad, 8. La mitad, 4. La mitad, 2. Y la mitad, 1.
Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a la octava. Eso representa 256. Y aplicamos la última propiedad. 8 es el exponente del argumento, va al numerador. 2 es el exponente de la base, va al denominador. ¿Y qué me queda? Logaritmo de base 2 de 2. Como represente el logaritmo de la base, esto vale 1, la mitad 1 y la mitad 4. Y vea, el mismo resultado de acá arriba es acá abajo. Solo que aquí trabajamos con las propiedades, no fue necesario el uso de una calculadora. Podríamos hacer un hito más. Vamos, haga la captura, por favor. Ejercicio número 3. Otro de la tarea. Por ejemplo, dice logaritmo de base 25 de 1 sobre 125. Así está el ejemplo. Logaritmo de base 25 de 1 sobre 125. Ya. Pongámosle en el paréntesis el argumento. Y digo, logaritmo. ¿Cuánto representa 120? Perdón, primero 25. 25 es como tener 5 al cuadrado. 5 por 5 es 25. Abro un paréntesis, 1 sobre el 125, 5 elevado al cubo. 5 por 5, 25 y por 5, 125. Igual. Logaritmo de base 5 elevado al cuadrado. Este 5 que está en el denominador va a subir al numerador con 5 elevado a la menos 3. Esto es